por sintonizarnos en esta hora. Es un privilegio poder compartir la palabra. Mis hermanos aquí presentes, bienvenidos todos, buenas tardes ya. Si digo buenos días me regaña José Luis. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy se me hace un poquito complicado, como todos, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca del divorcio. ¿Permite Dios el divorcio? Este tema se introduce con una pregunta. ¿Permite Dios el divorcio? Voy a poner mis lentes porque sí veo, pero veo borroso. O sea, como que dicen que vista cansada, ¿no? Así ya veo más clarito. Ok, ¿sabía usted que en México de cada 100 matrimonios 33 se divorcian? O sea que son muchos, ¿no? Es 33% se divorcia, 33 divorcios de cada 100 matrimonios. Es alto el nivel, es alto el nivel de divorcios. Como que no sabemos a lo que vamos, ¿verdad? Cuando ya estamos ahí, no quiero, mejor me divorcio. Pero a Dios, ¿qué piensa Dios del divorcio? La palabra divorcio significa cortar del vínculo matrimonial, repudiar, expulsar, desterrar de la casa de su cónyuge. También significa desconocer el pacto ante Dios. Cuando nos casamos, los que somos casados y los que se van a casar, nos casamos por medio de un juez. Aquí en México es unirnos legalmente por medio de la intervención de un juez y queda registrado en un acta que te entregan al final, ¿no? Te toman la foto y todo ahí bien bonito, ¿no? Que ya ante la ley y los hombres y algunos testigos ya estás casado, ¿no, Andrés? Sí, ¿no? Entonces ya ahora viene ir delante de Dios y llevar a mi esposa, a mi esposo, ¿verdad? Nos presentamos delante del Señor y le damos gracias a Dios porque nos ha dado una esposa, tenemos un esposo que nos ama, vamos a vivir una vida juntos, Señor. Estamos delante de ti, hacemos nuestros votos, papá, gracias. Me siento bendecido de que nos pudimos casar. Dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y que haya el esposo también, ¿no? Entonces, bueno, en el 2021 el INEGI registró 453.085 matrimonios, de los cuales 149.675 se divorciaron. Qué triste. Dato curioso, 80% de los divorciados eran empleados de una empresa, pero el 10% trabajaban por su propia cuenta. Es un dato muy extraño, ¿no? O sea, los que trabajan se divorcian, ¿o cómo? Pero los que tienen su propio negocio, menos, es más bajo el índice, muy bajito, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? La falta de compromiso, ese es el problema. No nos queremos comprometer. Lo más grave es que en estas personas la ausencia de Dios es muy marcada. Aún en la congregación, en la iglesia cristiana hay divorcios, pero son pocos. Cuando hay consejería, mi esposa y yo nos toca aconsejar matrimonios, estamos al frente del ministerio. Son casos, cada caso es diferente, o sea, ningún caso se parece al otro y no todos son para divorcio. Algunas situaciones son muy sencillas, ¿no? Simplemente de acordar y ponernos a la orden ahí con las cosas del día y ya está. Pero a veces las cosas son más delicadas. Y si el Señor no está de por medio, es muy difícil salir adelante de un conflicto de relación matrimonial. Es muy complicado. Si estando en Cristo sufrimos, hermanos, para ponernos de acuerdo, ahora sin Cristo es una pesadilla el matrimonio. Entonces, es necesaria la presencia de Dios en la vida matrimonial para que podamos caminar juntos en la misma dirección, con un propósito y con una meta delante de Dios, para que no nos perdamos casados, no nos perdamos. Hebreos 13:4, vamos leyendo la palabra de Dios. ¿De qué piensa Dios de
el matrimonio, o qué quiere Dios del matrimonio. Miren, Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos. Esto lo está demandando Dios de nosotros los casados. Los que se van a casar van a caer en lo mismo, ¿no? Van a entenderlo, pero honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El lecho sin mancilla quiere decir que no se contamina el lecho. La intimidad, nuestra habitación, nuestra unidad como esposos, no se contamina con cosas impuras, con cosas indecentes, con terceras personas. Honroso sea, o sea, nada más mi esposa y yo. Es una unión de fidelidad, de unidad, que solamente el Señor conoce y solamente ella y yo sabemos. Honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, ¿está Dios de acuerdo con el divorcio? No lo está. No lo está. No va a haber fiesta en el cielo por cada divorcio que ocurra, hermanos. Dios no puede ver con agrado la disolución de algo que Él mismo diseñó. Él estableció el divorcio. En un principio así fue. Adán y Eva los creó, los unió. Ahí comenzó el matrimonio. Uno y otro, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Ahí comenzó el matrimonio. Entonces Él no va a ver con agrado que nosotros u otras personas pretendan disolver la unidad en el matrimonio. ¿Estará contento el Señor con las causas que promueven el divorcio? No lo va a estar. Si yo me divorcié, esta pregunta pues me vino porque tal vez alguien se sienta atormentado, pero si yo me divorcié, ¿está molesto Dios conmigo? Yo me divorcié por algún motivo, ¿estará Dios molesto conmigo? Vamos a Malaquías 2, del 12 al 16. Yo me traje aquí la traducción del lenguaje actual, el lenguaje actual. Pero lo vamos a leer en los dos, Reina Valera y lenguaje actual. Versículo 12: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y sigue el 13: Y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahora les voy a leer, todavía no terminamos, pero ahora voy a, si quieren ir proyectándola ahí, pero yo voy a leer el lenguaje actual. Y empieza así, aquí empieza del 12, porque le pusieron otro orden, pero es el mismo significado. Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido con su compromiso. Nuestro Dios, versículo 15 y 16 en lenguaje actual, nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa. Dios aborrece el matrimonio. Dios odia el perdón. Se me cruza mucho la palabra, ¿no? Dios aborrece el divorcio. Por eso en esta congregación vamos a luchar por dos cosas. Por dos cosas. En lo que respecta al matrimonio, ¿no? Específicamente la vida matrimonial. La primera es que si te casas, estés convencido o convencida del compromiso que vas a entrar. Y que tengas bien presente que una vez hecho el pacto delante de Dios, es para siempre. Eso es importante tenerlo en mente. Eso de que nos juntamos para ver si funciona y a lo mejor después, mira, ya no funcionó, ahí te ves. Eso no es, delante de Dios es fornicación. O sea, vas a llevar tu vida como marital, pero sin la bendición de Dios y sin haberte casado delante de un juez y sin haber contraído nupcias legalmente. Y ahí vas, ¿verdad? Con tu pecado de fornicación. Ahorita vamos a ver qué es fornicación, lo vamos a explicar. Es inmoralidad, es inmundicia, es indecencia.
Pero ahí vas, ¿verdad? Con tu unión libre, que ni siquiera tiene sentido ese término. O sea, unión, pero libre. ¿Y cuál es la unión? ¿Quién los une? Si son libres para hacer lo que quieran. Entonces, no funciona eso, ¿no? Porque ya perdiste mucho, mujer. El varón así, qué bonito, ¿no? Sexo gratis, a la hora que yo quiera, mira, nada más extiendo la mano y ya está, ¿no? Y cuando ya me aburra, ay, me cansé de ti, ya me voy, ahí te dejo con titipuchal de hijos, ¿no? Y ya no puedes ni siquiera demandar. Bueno, parece que las leyes ya, también hay leyes para las concubinas, ¿no? Pero así no debe ser. Y la segunda razón por la que vamos a luchar en el Señor para preservar la unidad matrimonial y evitar a toda costa la idea del divorcio en tu mente. Yo sé que te cansas, yo sé que batallas con tu marido, con tu esposa, yo sé que sufres, yo sé que quieres tirar la toalla como en el ring, ¿verdad? Ya tiene la toalla, dice Rocky, no suena la campana todavía. Y tú quieres ya dejar, ¿verdad?, el hecho matrimonial porque ya no aguantas. Pero en esta congregación vamos a luchar porque tu matrimonio siga adelante, porque no te divorcies. No promovemos el divorcio. Sin embargo, debido a la necesidad y a la necedad del pecado de algunos dentro del convenio matrimonial, debido a la reincidencia de regresar el puerco o la puerca al lodo, otra vez ahí va, ¿verdad? Ya hablamos, ya quedamos de acuerdo. Sí, sí, voy a jalar y todo. Y al rato otra vez va ahí al lodo a revolcarse. No entiende. El egoísmo mora en sus corazones y siguen en lo mismo. Algunos hombres y mujeres no quieren cambiar. No les ha amanecido. Y las parejas entonces provocan que sus cónyuges se inclinen por el divorcio. Ya no se puede hacer mucho. A veces sí, y se batalla bastante y se restaura el matrimonio. Aquí hay historias entre nosotros, hermanos, de matrimonios que pues ya querían tirar la toalla. Y lucharon y se esforzaron y se levantaron y ahora los ves y haz de cuenta que nunca pasó nada ahí. Pero ese es el poder de Dios en nuestras vidas como esposos. Él tiene la capacidad y la virtud de unir las vidas que ya están destruidas y las restaura y las levanta y siguen adelante y se siguen amando, se siguen manifestando el cariño, el amor. Se motivan al amor. No es que, ay, siento mariposas, ya no siento nada. Esto no tiene nada que ver con emociones. El matrimonio, el amor es sacrificial, es incondicional. Voy a amarle porque Dios me dice que la ame y punto. Voy a obedecer y me voy a sujetar porque Dios dice que se sujete a la esposa y me sujeto, pues. Aunque yo sé que mi marido es medio lento, ¿verdad? Como que no cavila, como que se traba la reversa y no quiere jalar, pero lo va a apoyar. Dios sabe por qué lo puso de cabeza en este hogar. Voy a respaldar sus decisiones, aunque no estoy muy de acuerdo. Es como esposo, eso que dices, no. Pero a veces tenemos que descalabrarnos y sangrar, hermanos, para entender que la regamos. Déjenos decidir y equivocarnos. Cuando la cosa sea muy seria, sí, ahí sí, hermanas, yo les animo a que griten, pues. Cuando vean que aquel ya se va al despeñadero, ya se va rompiendo en pedazos, hagan algo, pues sí se vale opinar. No imponer, pero sí pueden opinar. Oye, esposito, mira, aquí ya te hicieron fraude y ya no se hizo lo que tú habías pensado que iba a hacer. Ya no cuadra, esposo. Y a lo mejor el esposo reacciona, a ver, híjole, tienes razón, esposita. No te había entendido, no escuché. Ok. Muchos son los motivos que promueven el divorcio, que motivan el divorcio, pero el más común es la inmoralidad. Es de lo que más ocurre. Vamos aquí a Deuteronomio 24:1. Ya se me va a acabar el tiempo. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
Este término cosa indecente quiere decir fornicación, quiere decir impureza sexual. Aunque pareciera que se está favoreciendo al varón, ¿verdad? Como que, pues él sí tiene el derecho, ¿verdad?, de correrme. Lo que Dios tiene aquí es un propósito santo de guardar a la mujer, de preservar a la mujer en santidad, en castidad, virgen hasta el matrimonio, porque esto es bueno delante de Dios. Vamos al Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24, 3 y 4. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amados, si la mujer se guarda virgen, ¿qué varón va a fornicar? Pregúntome yo. Que sea varón, si la mujer se guarda virgen, no va a haber manera que el varón ande ahí fornicando, porque no va a haber una damisela, una doncella que se preste para ello. ¿Dónde? Oye, ¿me das chance? No. Hasta el matrimonio si quieres. Oye, nada más tantito. No. Porque Dios me pide que me guarde. Y voy a respetar lo que Dios dice. Te conviene, hermana, guardarte para tu matrimonio en castidad, en virginidad. Es bueno delante de Dios. ¿Qué es la fornicación? Son actos indecentes, voluntarios, y la mayormente estos actos son sexuales y son fuera del matrimonio. Fui a una alberca allá, para pie de la Cuesta. Es un balneario y decía ahí, había un letrero grande que decía, había muchos letreros, pero este decía, prohibido cometer actos inmorales dentro y fuera de las albercas. Dije, caray, entonces aquí ya ha pasado algo, ¿no? Pusieron ese letrero, hermanos. Un acto inmoral es exhibir partes privadas, íntimas, o bien tener contacto íntimo uno con el otro. O sea, ya ahí, ¿verdad?, públicamente, como los motociclistas que luego vienen. Es algo indecente. No está permitido en el contexto familiar que estas cosas se manifiesten. Es inmoral, aunque estén casados. No importa eso. Públicamente esas cosas no se deben hacer. Las leyes lo sancionan. Entonces, todo acto sexual ilícito fuera del matrimonio es fornicación, es indecente y es pecado. Delante de Dios quebrantamos la ley. Pero si dentro del matrimonio, entonces sí se puede. Cuidado. En el matrimonio también se pueden cometer actos inmorales, actos indecentes. Y debemos tener cuidado de alimentar esta perversión, esta depravación. Perversión es alterar el orden que ya hay. Dios estableció un orden para todo, incluso para tener relaciones sexuales. Y depravación es una inclinación antinatural en el comportamiento. O sea, hace que ya es ella y soy yo y yo quiero meter a un tercero, ¿no? Eso ya es perversión, depravación, antinatural. O sea, es varón y hembra, no es dos varones y una hembra, o viceversa. Es depravación, es perversión. Después les voy a dar un ejemplo de depravación más adelante. Deuteronomio 24:1, entonces recordamos, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entendemos que entonces que la mujer no era doncella, no era virgen. Ella hizo algo indecente y por esta razón quedaba desamparada, sin protección, sin sustento, quedaba a la deriva la mujer judía. Sí se valía que cuando le daban la carta, pero le tenían que dar la carta pues de divorcio, ella pudiera tal vez ser recibida por otro varón que la aceptara ya leyendo la carta. Mira, encontré que pues que no era doncella, fulano de tal, de la familia tal, no, yo no la recibí. Pero pues ya con esa carta, como quien dice, tiene la posibilidad de poderse juntar con otra persona, hablando de la tradición judía, ¿no?
de la costumbre judía o de la ley de Moisés. Esto pareciera un poco extremo, pero aún hay más extremo en esto. En Levítico 21:9, haciendo referencia a los sacerdotes judíos, a los hebreos, dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, o sea, si la hija del sacerdote comenzara a tener actos inmorales o sexuales o indecentes, a su padre deshonra, y dice luego, quemada será al fuego. O sea, como una bruja, hermanos. La quemaban a la pobre mujer, ¿no? Porque Dios así lo estableció. Oye, pero qué drástico. Es que Dios era la manera en que demandaba santidad de la mujer, así cuidaba de ella. Era una manera de protegerla. Y aquí también, en 1 Samuel 2:22, narra que los hijos de Elí dormían, es decir, fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí, su padre, se da cuenta y le dice: no, muchachos, no anden haciendo esas cosas. Obviamente eso no sirvió de nada, y el Señor lo sancionó. Murieron los tres, los dos hijos y el padre. El Señor los hizo morir. Dice, Dios ya había resuelto hacerlos morir a los tres. Ahora bien, venimos al Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Y aquí habla de esto, de los fornicarios, ¿verdad? Los adúlteros. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. El verso 10 habla de las codicias y los vicios, pero primeramente van los actos inmorales, hermanos. ¿Por qué van primero? Porque tienen alta prioridad. Dios quiere gente santa, gente que se consagre, gente que guarde su vida espiritual, gente que quiera la pureza, que anhele también reflejar los atributos de Dios. Dios quiere usar nuestras vidas, pero no nos va a agarrar todos empuercados, ¿verdad? Todos vomitados ahí, sucios. Sí, soy un vaso de honra, soy un vaso de barro, pero limpio, Señor. Úsame como tú quieras, papá. Heme aquí limpio delante de ti. Límpiame, Señor, y usa mi vida. Pero no voy a venir delante de Dios todo sucio, ¿verdad? Para que Él me use. Me voy a guardar, me voy a cuidar. Porque el Señor tomará cartas en el asunto y no entrarán en el reino de Dios. El que se arriesga, hermanos, en estos actos inmorales, un día puede quedar desconectado. Es muy peligroso desbordarse en los placeres mundanos, dejarse arrastrar por las pasiones juveniles, darle rienda suelta. Vamos a Mateo 12:43. Si tú puedes reaccionar a un hermano, estás a tiempo, antes que el Señor te desconecte. Mateo 12:43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice el espíritu inmundo, o sea, el espíritu indecente, el espíritu perverso, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y dice: ¡hey, vengan! Y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado postrer de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Hermanos, si ya empezaste a ver pornografía, yo te animo a que desistas. Si ya empezaste a buscar malas compañías y que yo te ayudo y yo te apoyo, mira, yo te hago el tercio, ¿verdad? Yo te acompaño. Yo te animo a que desistas antes de que el Señor te desconecte y quedes todo loco, ¿verdad? O loca, demente, parado ahí en la calle. Yo he visto pasar gente desnuda caminando.
totalmente desconectados de la realidad, ni les importa, ni saben que van encuerados ahí, sucios, greñudos, porque un día se entregaron a sus pasiones y el Señor los desconectó, hermanos. Quedaron mal. ¿Cuándo van a regresar de esa condición? Yo creo que nunca. Nabucodonosor tuvo ese privilegio, Dios lo volvió otra vez a la lucidez, pero estuvo perdido como una bestia era, dice. Y así vamos a andar si nos entregamos a las pasiones juveniles y seguimos desvelándonos, ¿verdad? Buscando ahí en la televisión, en el internet, imágenes, cosas que ver, ¿verdad? Que alimenten nuestra libidinosidad que traemos, la codicia de las mujeres ajenas o de los hombres, porque no nada más se dan las mujeres este tipo de problemas. Perdón, no nada más se dan los hombres, también en las mujeres. Pero te tengo buenas noticias. Cristo vino al mundo, hermanos. Cristo vino y cargó en él impurezas, actos inmorales, adulterios y todos los más viles y vergonzosos y asquerosos pecados sexuales fueron puestos en su cuerpo para que por sus méritos podamos recuperar la pureza, la santidad que Dios demanda de su pueblo santo, porque un día va a venir por su iglesia pura y sin mancha, y eso somos nosotros, la iglesia del Señor. Tenemos que santificarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestra vida espiritual ante el Señor. No creas que Él está en el cielo y nomás de repente echa un ojo, ahí va y bien, y tú corres y como que haces. El Señor está aquí entre nosotros y está observando nuestro caminar. Y si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Cuando hacemos porquerías, Él está ahí con nosotros y se contrista y sufre. Y si hay misericordia de Dios en tu vida, te redarguye y te empieza a mostrar que estás equivocado y pides ayuda y consejo. Y te mantienes despierto. ¿Alguien es salvo aquí, hermanos? Poquitos o nadie. Somos una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Él pagó, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos renovados, regenerados en el Espíritu. Oye, pero yo soy el mismo cuerpo, gordito y así chaparrito. Yo me veo igual, pero el Señor ha hecho un cambio dentro de mí. Mi naturaleza, mi espiritual ha cambiado. Yo ya no anhelo el pecado, aunque peco. Pero ya no es mi vida estar pensando que voy a pecar y ahorita que salga me voy allá a las, ¿dónde es? ¿Allá donde las muchachas? No se hagan, ¿verdad? Si saben. Bueno, yo me acuerdo que es allá por el Tamarindo, por allá. Hay un lugar aquí como la zona rosa de México, ¿no? Aquí hay otro. Pero ahí nos vamos, hermanos, y nos perdemos. Como varones tenemos esas tentaciones de ir y buscar a la mujer extraña, a la mujer ramera, y perdernos ahí, hermanos, en nuestras lascivias. Pero somos casados y ahí vamos de regreso, ¿verdad? A casa, y venimos con todos los demonios ahí. Una legión traemos de demonios. Tú no sabes lo que estás haciendo. No nada más es contigo la bronca. Todos esos demonios que tú te traes contigo, los que traía aquella mujer ramera, ahora te los pasa, y los que traes tú, imagínate, hermano, y vienes a tu casa, y vienes, abrazas a tu esposa y tus hijos, por eso están enfermos, por eso no salen de Guatemala, con el perdón del hermano Oscar, ¿no? Y seguimos en la misma, ¿verdad? ¿Y por qué mis hijos no se sanan? Siempre están enfermos. ¿Y por qué mi esposa siempre se enferma? Porque no te guardas. No quieres consagrar tu vida en santidad, en pureza. Son atributos de Dios y tenemos que tenerlos en nosotros también. Pero ¿cómo los vamos a tener?
Con la comunión con el Padre, con la lectura de su palabra, para que mi mente se lave y se lave del cochambre, de la mugre, de la basura, de los pensamientos perdidos que tengo. Así voy a salir de la suciedad. No hay otra manera, no hay una ruta más corta para ser más santo. Entonces sí, la inmoralidad es una causal de divorcio. Veámoslo en palabras de Jesús. Mateo 19 del 3 al 11. Sí, la inmoralidad es causal de divorcio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: entonces ¿por qué Moisés mandó carta de divorcio y repudiarla? O sea, tú dices que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, ¿por qué hay una carta de divorcio? Jesús, estás equivocado, estás cerrado. Y Jesús lo reprende: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero este no es el diseño original. Necios, burros, entiendan. Está hablando a los fariseos. Entiendan, por el amor de Dios. Su necedad, su terquedad, su desobediencia ha hecho que Dios se canse y permita que se puedan divorciar, pero no por ustedes, por ellas, para que puedan sobrevivir a pelafustanes como son ustedes. Por eso dio carta de divorcio, para que puedan liberarse y tener una vida, porque ustedes no saben dar vida a ellas. Fariseos, duros, amargados, ásperos. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con una repudiada, adultera. Solamente por fornicación, esta es una de las causales. Vamos a ver otra. La segunda causal es por abandono de hogar. Acompáñenme a 1 Corintios 7 del 10 al 16. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y además yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, indecentes, mientras que ahora, gracias a que uno de los dos es creyente y es santo y recibió a Cristo, ellos también son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Este término separación en los versos del 10 al 11 no es literalmente divorcio, sino que aplica en casos específicos y es por un tiempo, desde 2 meses, 3 meses, 6 meses, el tiempo que sea necesario según sea el caso, cuando hay violencia física sobre el cónyuge. En los casos de violencia verbal continua, exagerada, día y noche, mañana, tarde, en los casos de riesgo para los hijos, o sea que no se mete con el cónyuge, pero a los hijos les llueve, ¿verdad?, la paliza,
y los hijos están en riesgo, tienen agresiones, en esos casos, sepárese por un tiempo. Si así lo decide el cónyuge, en el caso que el otro consuma drogas y de alguna forma pone en riesgo la salud de toda la familia, la salud física y moral, se puede separar un tiempo. En el caso de algunas adicciones, desviaciones mentales, pecados, manías como pornografía, videojuegos, o sea, algo exagerado, estamos hablando de que ya su vida es estar ahí postrado, televisión, holgazanería, suciedad, mascotas, o sea, hay gente que tiene como 100,000 gatos y 100,000 perros y ahí está toda la cochinada, ¿verdad? Yo nada más tengo un perrito. Y juegos de azar, y el hombre o la mujer, brujería, inmoralidad, mal ejemplo, indecencia, esquizofrenia violenta, comportamiento irresponsable, todo eso puede separarse por un tiempo. Separarse no es divorcio, separarse es un espacio de tiempo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 6, que el cónyuge pueda experimentar la soledad y que pueda percibir que está afectando al otro y que tiene que reaccionar y que tal vez por este medio pueda ser salvo porque entienda que está ofendiendo a Dios, porque está ofendiendo a su esposo o a su esposa por medio de esta conducta. Entonces le caiga el 20, diga, ok, esposita, regresa por favor, esposito, regresa, ya voy a cambiar. Y empiece ahí el estire y afloje, ¿verdad? Por un tiempo. Se pone límites para motivar al cónyuge y que reflexione, que reaccione, que se deje ayudar. En el verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, el que no cree en Dios, el que no tiene temor de Dios. En tal caso, que uno de los dos decida irse por voluntad propia y también porque en esa voluntad propia hay algo escondido a veces, y el 90% de los que se van y abandonan el hogar ya están involucrados con otra persona. En estos casos, si aquel no regresa, aplica el divorcio. Los casos de abandono solo tienen 2 posibilidades. Yo les voy a contar uno de un hombre que desapareció. Iba y venía diariamente, un día no regresó. Y ahí está la esposa, ¿verdad? Bien afligida buscando al marido, ya me lo secuestraron, ya me lo robaron, ¿dónde está mi marido? El marido apareció en la playa como a los 6 meses allá, con la otra. Esos casos de abandono solo tienen 2 opciones, por voluntad propia o involuntariamente. Puede ser un accidente, que fue a atender una comisión de un viaje y en el camino, pum, y ya no supieron nada, no regresa, no aparece, algo pasó ahí. Ahora hay que indagar a dónde iba y por qué no dijo nada. Te conozco un caso también de una persona que no avisó que iba comisionado, o más bien sí avisó. Recuerdo que dijo, voy a una comisión a Cuernavaca. Ah, bueno, ¿vas a trabajar? Sí, voy, cuestión de trabajo. Y ahí va. En el camino lo aplasta un camión de la Pepsi. Resulta que nadie lo llamó de la oficina central. Él iba a atender un negocito, ¿verdad?, que tenía. Y en el camino murió. Fue un accidente, pero porque andaba allá. Es abandono, o sea, la esposa tuvo que investigar porque no aparecía el hombre, ¿no? Estaba allá. Otros casos, ¿no? Que aquí los voy a mencionar rápido. Pues a lo mejor es pescador y naufragó y no regresa. No aparece 1 mes, 2 meses, no regresa el esposo. Naufragó y no regresó y a lo mejor se murió. Por extravío, a lo mejor es alpinista, montañista, se desapareció también, no sabemos, se lo comió un oso, un león, un tigre, no sabemos, no aparece. Ya pasaron 3 meses, 5 meses, no regresa el hombre, oye. O tal vez padece de sus facultades mentales, a lo mejor tiene Alzheimer, se salió a la calle y se le olvidó a qué fue. Quizás tenga epilepsia, quizás tenga esquizofrenia, quizás tenga cisticercosis como un tío que tengo en México, que pues tú lo ves normal, pero como tiene cisticercosis va a venir y pum, nada más se cae.
Y donde sea, se cae, en la calle, en su casa, donde sea. Pero no es despacito como en las novelas, o sea, da el changazo. Y donde le dé, o sea, si alguien lo reconoce, pues ya la libró. Por eso es bueno traer, hermanos, algo que nos identifique, ¿no? Por si nos da por ahí el memisque, ahí nos puedan reconocer. Con el teléfono y todo, ¿no? Entonces, si ya pasó el tiempo y la esposa o el varón no regresan al nido y la persona es joven, no está obligada a esperar toda la vida en el muelle de San Blas. O sea, sino que es libre de volverse a casar. ¿Me explico? Es un caso de abandono. La persona afectada tiene que hacer los trámites correspondientes. Primeramente, lo que tienen que hacer cuando no regresa el querubín o la dama, no regresa. Vengo con la pastora, no aparece mi marido, no aparece mi mujer, ya van 3, 4 días. Mi mamá se perdió 3 días, ahorita que me acuerdo. Háblale, ¿no? No, se nos perdió 3 días. Fue a un trabajo, porque trabaja en el INEGI, fue a un trabajo allá por la montaña, por Metepec, pero había que andar entre veredas y no había comunicación. Y no regresaba mi madre, ya van 1 día y 2 días y mi papá, oye, no, ya regresa tu mamá. Le digo, tranquilo, va a aparecer. Yo confiaba, no sé, yo estaba bien confiado, hermanos, no sé por qué. Confiaba yo en el Señor, que mi mamá estaba bien, porque mi mamá es muy inteligente, ¿no? Digo, está bien, no te preocupes, papá. Bueno, mi papá movió a la Marina, andaba queriendo al Ejército, a la Cruz Roja, le hablaba al INEGI, quiero a mi mujer y sálvenla, y mandan allá y llegan y la van a buscar, pues, por presión de mi papá. La van a buscar y pues, mi mamá apareció, pues estaba en la montaña, ya no había comunicación y pues tuvieron complicaciones para salir, para entrar y para regresar. Tuvieron que dormir allá, pues. Pero no fueron tantos días, o sea, fueron 3. O sea, aguanten vara, no se desesperen. Va a volver, no tienen tanta suerte. Entonces, cuando la persona no aparece, hagan los trámites correspondientes, pidan consejo, acérquense a la hermana Yolis, pregúntenle, pastora, mire, no aparece, ¿qué hacemos, no? Algo que es importante, que quede un antecedente legal, o sea, un acta de abandono o un acta de desaparición, pero hagan algo, un documento, porque al rato regresa aquel con todo y amante, o aquella, ¿no? Con todo y el marido nuevo. Entonces tienen que hacer todo esto, fundamentarlo legalmente, ¿no? Todo tiene un porqué y hay leyes y están instituidas para que nos acerquemos a ellas. Oiga, mi esposo, mi esposa no aparece, ¿no? Y ahí queda registrado y hay una manera de protegerse. De acuerdo. Pero bueno, no es normal, ya estamos cerrando, que la palabra haga nido en nuestra mente, la palabra divorcio. Eso no es normal. Dios tiene muy alta estima del matrimonio. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense qué comparación tan hermosa. O sea, el amor de Cristo no se puede medir, hermanos. ¿Cómo mides 1 kilo de amor del Señor? ¿Con abrazos o cómo mides? Así como Cristo amó a la iglesia, de esa manera tenemos que amar a la esposa. De ese nivel, de ese calibre tiene que ser ese amor por la esposa. Y la verdad, no le llegamos ni a los talones al Señor, pero nos tenemos que esforzar en la gracia para que podamos seguir el modelo perfecto de amor, para que podamos amar a la esposa como Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, como lo vimos hace rato, de la palabra. Nos corresponde como sacerdotes. Tenemos que rendir cuentas como cabeza de hogar. Y si no hay marido en tu casa, tú eres la cabeza, mujer. Tenemos que ser sacerdotes. A eso nos llamó el Señor, reyes y sacerdotes. Y velar por los que están en nuestra casa. Por último, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, 22. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué nivel de sujeción demanda Dios? Como al Señor. O sea, si delante de Dios nos hacemos reverencia, delante de Dios nos arrodillamos, delante de Dios lloramos, o sea,
mujeres sujetas a sus propios maridos como al Señor. En los tiempos de Abraham, ella le decía a él, mi Señor. Y ahora, ¿cómo le dicen las mujeres a su esposo? Viejo, órale tú, panzón, pelón, mi compañero, ¿eh? Somos irrespetuosos, pues, en el matrimonio. Pero el Señor nos llama a que sigamos su ejemplo, que amemos con entrega, con pasión, con fervor. Se acabó el tiempo, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a nuestras vidas. Tu palabra es fiel, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, no regresará vacía, Dios. Hemos hablado de este tema del divorcio, es un tema delicado, es un tema importante. Quita de nuestro vocabulario esa palabra, Dios. No es que querramos y ya cansados querramos divorciarnos, sino por el contrario, Señor, tú nos llamas aún a ser más sujetos, a amar aún más a nuestros cónyuges, como Cristo amó a la iglesia, sujetarnos como a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser esos esposos, esas esposas entregados. Nos falta mucho, papá. Nos desesperamos con tan poca cosa. Ya queremos tirar la toalla, Señor, porque nos presionan un poco en el hogar, porque nos exigen un poco en la casa. Ya no queremos nada, no nos sentimos libres, pero tú nos has hecho libertos, Señor, aún del pecado. Guarda nuestras vidas, Dios, si nos hemos descuidado, si hemos puesto ojos en la mujer extraña, en la mujer ramera, si hemos prestado oído a los halagos del extraño, Señor, perdónanos. Quizá nuestro esposo ya no lo hace, ya no lo dice. Quizá mi mujer ya ni siquiera quiere estar conmigo, Dios, pero no te voy a desobedecer, Señor. Voy a ser fiel a tu palabra, a mi esposa. Mantendré mi lecho sin mancilla, Señor, limpio, como mi vida para ti, Dios. Guárdame, Señor, en mis caminos, de no tropezar, caer y embarrarme de la suciedad del mundo. Manténme en pureza, limpio, Señor, delante de ti. Límpiame, Señor. Cuando me he contaminado, muéstrame los pecados que no alcanzo a ver en mí. Si ya he concebido maldad en mí, Señor, limpia mi corazón. Quítame los pensamientos equivocados que hay en mí, Dios. Ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a amar a mi esposo. Ese pacto que hicimos, Señor, y que prometimos y juramos delante de tu presencia misma. Fuimos a tu altar y dijimos que seríamos fieles a la muerte, Señor. Hasta el final estaríamos juntos y que nos íbamos a amar y que íbamos a cuidarnos en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, siempre juntos. Y a la primera de cambio quiero ir de casa. Quítame esas ideas de la cabeza, Señor. Tú nos has llamado a hacer aún más, porque te tenemos a ti, Señor, en nuestras vidas. Ya no somos seres ordinarios, ahora somos santos. Permítenos vivir piadosamente, Señor. Guarda nuestras vidas de toda maldad. Ayúdanos, bendito Dios. Dame amor para mi esposa si me falta. Muéstrame lo que no alcanzo a ver para ella. Sujétame si no soy una buena esposa, como a ti, Señor. Permíteme escuchar las opiniones y que tome las decisiones. Yo voy a orar, haré mi parte como esposa. Y guárdanos, Señor. Te bendigo y te alabo porque me pude casar. Permíteme perseverar en este amor. Vuélveme a mi primer amor, Señor.
como cuando éramos novios, y que podamos vivir apasionados delante de ti y sin ofenderte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.